buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos. Quisiera, si me permiten, hacer dos breves comentarios y luego ponerme a su disposición. Primero, me parece obligado referirme al tema de la resolución de la Corte. Y yo creo que, pues aquí el punto para mí clave es que pues necesitamos acostumbrarnos, y creo que esto es lo mejor que le conviene al país, a asumir, respetar y reconocer las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En muchos contextos, algunas veces no nos gustan, otras sí, pero lo importante es que creo que tenemos nuestro máximo órgano jurisdiccional es también un tribunal constitucional en nuestras leyes. Y bueno, las decisiones que toma son pues inapelables. El tema, por supuesto, que como todos reconocemos, es un tema que divide. A nosotros en el PAN nos ha unido siempre el mismo contexto, la misma opinión de reconocer el derecho a la vida por encima de todos los demás. Y pues finalmente en este contexto también ahora entró las facultades que tienen los estados para legislar en materias que no están consideradas en la Constitución General de la República, que también, si se sigue puntualmente el debate del día de ayer y de los 3 días anteriores, se podrá ver que muchas de las posiciones de los ministros van en ese sentido. Por otro lado, y en otro tema que también para mí es relevante y fundamental, yo sí quisiera pues unirme a las voces que piden, que exigen que la Cámara de Diputados no mutile de esa manera la reforma política. Hemos dicho en otra ocasión que este gran consenso que se logró en la Cámara de Senadores para llevar a la Constitución temas muy, muy importantes de los que pues hacía mucho tiempo se estaba dando el debate, pero que no se habían podido concretar los acuerdos, es una gran reforma, para el país, que ha sido reconocida en muchos círculos, que ha tenido reconocimiento de organizaciones internacionales, que va en el camino correcto para buscar en nuestro país pues, una nueva ola democratizadora que traiga a nuestra democracia avances importantes que se han dado en otras partes del mundo. Y la verdad sería muy triste que esta reforma fuera a ser mutilada por la Cámara de Diputados. Sé que el procedimiento legislativo apenas ha comenzado, que la votación de 14-13 ayer corresponde solamente a una de las comisiones dictaminadoras, que vendrán las otras comisiones que habrán de dictaminar. Yo espero que en este proceso, largo proceso que se está dando de discusión en la Cámara de Diputados, se pueda finalmente lograr un consenso para sacar adelante la misma reforma completa que pudimos hacer avanzar en la Cámara de Senadores. Me parece que esto, yo en lo personal estoy absolutamente convencido de que es una reforma política sin dedicatoria para nadie, que fortalece a los 3 poderes, concretamente en este caso al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero que sobre todo fortalece el poder de los ciudadanos. Es una reforma pensada en los ciudadanos, pero es una reforma integral. Si se le comienzan a quitar algunos de los temas, me lamentaría mucho, porque creo que dejarían una reforma pues muy cortita, incompleta, y que a todas luces pues no cumpliría con los objetivos que aquí nos planteamos cuando decidimos abordar este importante tema. Pues yo hasta aquí la dejo y con mucho gusto, como siempre, me pongo a sus órdenes. Hola, senador, yo le quiero preguntar sobre el asunto del IFE. Ayer pues impide prácticamente con una resolución que haya debates entre precandidatos. Entre precandidatos. ¿Qué opinión tiene de esto? Ernesto Cordero ayer expresó su molestia por esta decisión del órgano electoral. Sí, yo sé que todos tenemos
que respetar las decisiones de los órganos electorales, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero yo espero que este asunto se pueda replantear y retomar de otra manera. Yo creo que es muy, muy importante que en los procesos internos que se dan en los partidos políticos para postular a los candidatos se puedan dar debates. Nosotros lo tenemos como una obligación reglamentaria. Si se lee puntualmente el reglamento de elecciones del PAN, es obligatorio que una vez que comience la precampaña se den los debates. Y no creo que pueda ir una resolución de un órgano electoral por encima de algo que es obligación en nuestra normatividad interna. Yo no tengo en este momento el alcance final de esa resolución que conocimos, que tuvo que ver con un recurso que presentó el Partido del Trabajo, pero yo tengo confianza en que finalmente de la discusión, del análisis que se dé en los órganos electorales federales, donde todos estamos representados concretamente en el Consejo General del IFE, se pueda retomar este tema y venga un planteamiento distinto que permita que en los procesos internos de los partidos políticos se puedan dar los debates que yo creo que enriquecen el trabajo político, enriquecen la vida democrática al interior y al exterior de los partidos y permiten que los ciudadanos conozcan de primera mano los planteamientos de quienes aspiran a un cargo de elección popular de semejante envergadura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la presidencia de la República, pero podría ser también en el caso de una presidencia municipal o de una gubernatura del Estado o de una senaduría. Yo creo que siempre debe de privilegiarse el debate de las ideas y este debe de ser, por supuesto, regulado por los órganos que tengan que ver con el cuidado de los procesos, ¿no? Senador, volviendo a este tema del IFE, ¿no está de alguna manera el órgano electoral aplicando una mordaza a los candidatos a los partidos para que sus precandidatos se puedan expresar abiertamente? Y en un segundo término, ¿qué debe hacer el gobierno federal con este conflicto que se está registrando en España por las acciones que tiene Pemex en Repsol? El Consejo de Repsol le ha exigido a Pemex que disuada o disuelva esta sociedad que tiene con SACIR, porque se podría afectar a esa compañía petrolera española. Bueno, comienzo con esto último. La información que nos hizo llegar el gobierno de la República respecto del tema fue turnada como corresponde a las comisiones de energía y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y concretamente se le turnó a quien en la permanente había presentado el punto de acuerdo pidiendo la información, que es el senador Pablo Gómez. En fin, creo que la información de parte del gobierno de las ventajas de esta operación financiera ya está en este momento disponible en el Senado de la República. Yo creo que la decisión que se tomó desde la primera vez que se decidió adquirir ese primer 4%, 4,5% de las acciones de Repsol ha sido una decisión muy acertada. Y el ampliar la participación por parte de Pemex dentro de esa empresa ahora, como se pretende, a un 9%, también es una decisión acertada. Simplemente diría, Repsol es una empresa que el año pasado tuvo utilidades por más de 10,000 millones de dólares. Entonces, ha sido pues la experiencia de Pemex en la participación de Repsol una experiencia exitosa que no es de este año, es de hace 15 o 20 años, y yo creo que se debe de pasar por ese camino. Tendremos que ser respetuosos de la decisión que se tome en instancias de otros países, pero yo creo que jurídicamente es absolutamente defendible la decisión que ha tomado Pemex y bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas y meses. Creo que hay un celo injustificado de parte de algunos sectores del gobierno español respecto de este tema. Me parece completamente injustificado y en un contexto de mundo globalizado, estas cosas se deben de entender como algo verdaderamente natural. Entonces, pues estaré pendiente de lo que se resuelva, pero creo que la operación es una buena operación financiera de Pemex, no nada más la decisión que se acaba de tomar en las pasadas semanas, sino la que se tomó desde cuando en un principio se decidió intervenir o participar
en esa empresa petrolera española. Por otra parte, ya di mis puntos de vista. Yo sí creo en el debate de las ideas, en la libertad de expresión, y yo espero que así lo entiendan los órganos electorales y que la discusión que se dé sobre este tema de debates sí o debates no, que por supuesto yo estaré siempre por los debates sí, tienen que ver hasta con libertad de expresión, se pueda dar en el Instituto Federal Electoral en un contexto más amplio y no en un contexto tan restrictivo como el que significó esta petición o este asunto que el Partido del Trabajo llevó al Tribunal Electoral. Entonces me parece que debemos de estar pendientes de lo que sucede en esa materia en las próximas semanas. Yo les digo, nosotros por supuesto que tenemos que programar los debates a los que nos obliga nuestro reglamento una vez que formalmente haya iniciado el proceso interno del PAN, que no podrá ser antes del 17-18 de noviembre, ¿no? Falta todavía un poco de tiempo para eso. Senador, buenas tardes. Son dos preguntas. Una, en el caso de Repsol, nuevamente, preguntarle si el Gobierno de México debería de exigirle al español lo mismo que el Gobierno mexicano ha dado a las empresas españolas, que son dueñas de tienen muchas inversiones en México y se les ha dado muchas facilidades, que se tendría que pedir reciprocidad en el entendimiento, como usted decía, de esta dinámica de globalización. Eso por un lado, senador, y por el otro, en torno a la reforma política, le quiero preguntar si el PAN ha valorado la necesidad de rechazar los cambios que haga de manera oficial la Cámara de Diputados. Ustedes tienen la oportunidad como Senado de decir si aceptan o no los cambios o la mutilación, como usted le está llamando, a lo que hace la Cámara de Diputados y apostarle a esperar un año más, quizás, para volver a presentar y buscar que sea una reforma mucho más completa. Gracias. Sí, bueno, comenzando por esto último, la verdad es que no se puede tomar una posición hasta que no tengamos aquí una minuta de regreso, si fuera el caso. Es muy difícil en este momento adelantar vísperas, pero sí existiría la posibilidad de que el Senado insistiera en su posición original, que se pudiera intentar volver a construir la mayoría calificada para insistir en nuestra posición original. El artículo 72 constitucional lo prevé esto perfectamente. Y en el otro tema, Leti, yo sí creo que, me parece que son celos malentendidos con este tema de Pemex y Repsol. Aquí en México, por supuesto que hay presencia muy, muy importante de empresas españolas en muchos sectores, en la telefonía, en la banca, en los aeropuertos, en muchas cosas. Y bueno, nosotros lo hemos entendido y asumido eso como algo normal de las buenas relaciones que México ha tenido con España en muchos otros momentos y que pues en los últimos años se ha incrementado la relación comercial en muchos rubros. Entonces yo espero que finalmente esto así se entienda y se asuma también allá. No veo que venga una posición oficial en contra de eso. Creo que finalmente tal vez fue una operación muy sorpresiva para algunos y no se lo esperaban y les cambió el contexto de lo que pensaban o de las decisiones que tendrían que tomarse o cómo se tomaban las decisiones en los órganos que controlan a la empresa. Pero finalmente yo creo que la decisión está tomada y creo que por parte nuestra es una buena decisión y yo tengo confianza en que finalmente también allá se entenderá a cabalidad que esto es algo normal en las relaciones que se dan entre ambos países y en el contexto en que pues paquetes de acciones se pueden en un momento dado adquirir en esa o en otras empresas españolas o en esa o en otras empresas también mexicanas, ¿no? Marina Núñez. Buenas tardes, senador. Preguntarle sobre el primer tema. ¿Usted está de acuerdo con algunas voces que me queda claro cuál es la postura del PAN, pero qué opina de estas voces? Más bien sería de responder, ¿qué opina de estas voces que opinan que es una regresión la determinación de la Suprema Corte de Justicia porque va en contra del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo? Sí, bueno, yo respeto todas las voces. Tengo la mía propia sobre este tema, que ha sido la misma
del PAN de toda la vida. Yo creo en los derechos de las mujeres, también creo en los derechos de los no nacidos que están en muchos órganos, en muchas leyes mexicanas, códigos de procedimientos, códigos civiles desde toda la vida. Yo lo que creo es que es una decisión que ya ha tomado la Corte, que debemos de respetar, y creo que también debemos de entender, a lo mejor, que en este y en muchos otros temas las legislaturas de los estados también tienen algo que decir, las constituciones de los estados también tienen algo que decir, y que nos vamos a tener que acostumbrar a estos temas, ¿no? Hace algún tiempo, un par de años, la Corte resolvió que el Distrito Federal sí tenía facultades para legislar en la materia que legisló, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas y dejarlo penalizado después de las 12, y es una decisión que se tomó y que todos hemos respetado. Yo creo que a este tipo de cosas es un debate que no se va a acabar nunca, y que tenemos pues que acostumbrarnos a ello, ¿no? Yo creo que ahora la Corte ha resuelto. Nosotros tenemos una idea muy clara sobre este tema, está en nuestros principios el respeto al derecho a la vida, y no vamos a cambiar en esa parte, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a ser respetuosos de los demás y de que en estos temas no necesariamente todos tenemos que opinar lo mismo, ¿no? En que se apruebe la reserva que pidió el presidente Calderón, que se retire, que salga en este periodo. Y en el tema de, hoy le manda una carta al embajador de Austria, donde protestan porque dicen que estarían legislando en contra de intereses particulares de ese país en el caso de las bebidas energizantes. Si ya analizaron el tema, ¿se va a atorar o qué va a pasar ahí? Gracias. No, bueno, la carta, comienzo con esto último, la carta fue remitida a las comisiones dictaminadoras, pero no es exactamente en ese tenor. O sea, el embajador presume que pudieran violentarse disposiciones de acuerdos comerciales firmados por México con la Unión Europea, y eso es lo que simplemente pide que se tenga conocimiento. No es una minuta que acaba de llegar, que tendrá que ser analizada por las comisiones respectivas. También hemos acordado dar cuenta a la Cancillería de la carta que aquí se recibió del embajador de Austria, y bueno, pues seguramente las comisiones dictaminadoras tendrán que analizar esta minuta aprobada ya en Cámara de Diputados en los próximos días, pero yo creo que es más bien en el contexto comercial en donde pudiera haber ahí algo que analizar, porque por lo demás, pues yo creo que la Comisión de Salud tendrá que tomar las decisiones que tome, pues si son modificaciones a la Ley General de Salud, pensando siempre en proteger la salud de los mexicanos, ¿no? No lo veo diferente. En el otro tema, lo del retiro de la declaración interpretativa fue turnada a comisiones. Entonces está en comisiones, seguramente en las próximas semanas las comisiones tendrán que reunirse y dictaminar sobre ello. Yo creo que como todas las propuestas debemos de analizarlas con toda responsabilidad, y seguramente en las próximas semanas se hará eso con la propuesta que ahora tenemos. Yo en lo personal, por supuesto que la comparto, pero seré muy respetuoso de lo que se decida en comisiones en esa materia, y entiendo que curiosamente una de las comisiones dictaminadoras se reúne hoy, pero para abordar otros tratados internacionales que fueron turnados a esa comisión. No está enlistado el tema probablemente se podrá abordar un poco más adelante. En este momento, pues yo creo que lo que me imagino que se hará por parte de todos es simplemente analizarlo, y en las próximas semanas pues podríamos tener una idea más clara de qué es lo que va a pasar. No, yo no creo en la presión legislativa, yo creo en los acuerdos. Entonces, pues, finalmente ahí se podrá construir una mayoría a favor o una mayoría en contra. Esto es lo que no sabemos en este momento. En este momento pues está sujeto a análisis la propuesta, ¿no? Sobre este mismo tema, senador, varios senadores del PRD han señalado, entre ellos Pablo Gómez, que la intención de Calderón al mandar esa reserva es, en el caso de que se lograra derogar, con ello avanzar a que se eche abajo la reforma en el Distrito Federal que permite la despenalización aquí del aborto.
Sobre eso, quiero preguntar si ustedes están conscientes de eso y si van a buscar el apoyo de algunos priistas porque el PAN solo no puede sacar la reforma. No creo que tenga absolutamente nada que ver con eso. Me parece que son temas totalmente diferentes. La reforma del Distrito Federal ya fue analizada, discutida y resuelta por la Corte. Me parece que el tema es otro. ¿Cuál sería? Porque no es muy claro qué Para mí el pretende. tema sería si con la reforma que hemos hecho en materia de derechos humanos, en donde en el artículo 1 de la Constitución reconocemos que los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos les damos el mismo rango que la Constitución General de la República, me parece que en ese contexto pues no debería de haber reservas. Uno de los más importantes tratados internacionales en materia de derechos humanos es el Pacto de San José. Yo creo que deberíamos de asumirlo a cabalidad. La reserva viene desde los tiempos de López Portillo. Me parece que el momento constitucional de nuestro país hoy es otro totalmente distinto. Y lo que no podemos negarnos es analizar una situación. Pero no sigue siendo un Estado laico que tendría que... No tiene nada que ver con eso. Me parece que no tiene nada que ver. Es un pacto en materia de derechos humanos, no de derechos religiosos. Por último, Carol Simona. Sí, Carol. ¿Cómo está, senador? Yo quisiera preguntarle su opinión sobre esta decisión que han tomado los diputados del PRI y del PRD en el Congreso Local de Coahuila, de destinar el 100% al impuesto sobre nómina para la renegociación y el pago de la deuda, por una parte, y preguntarle cómo ve que, o si lamenta que las investigaciones que se están haciendo sobre precisamente la deuda y las operaciones aparentemente ilícitas que se han hecho para ocultarla, pues no estén dando todavía una respuesta tan rápida como se desearía. Gracias. Sí, yo creo que lo que ha quedado de manifiesto es la irresponsabilidad, por usar solamente un término más amable, de la contratación de la deuda del Estado de Coahuila en la época de Moreira, gobernador. La ilegalidad pues tendrá que ser documentada y resuelta por los órganos competentes, pero nos hemos dado cuenta ya de cómo se falsificaron documentos oficiales para poder asumir más deuda en el Estado de Coahuila. Parece que aquí es donde Moreira debe de dar respuesta a la sociedad y a los coahuilenses, porque la verdad es que las decisiones que están obligando a tomar a los diputados del PRI de esta legislatura están dejando en muy mal estado las finanzas del Estado, los programas sociales, los programas de desarrollo para el Estado de Coahuila, porque cada vez son más, ya son partes importantes de las participaciones federales y ahora completo el impuesto sobre nómina, el que queda hipotecado y que no podrá tocar el nuevo gobierno de Coahuila, porque son las condiciones que están poniendo los bancos para renegociar esa deuda, que a todas luces se contrató de manera desordenada, muy probablemente de manera ilegal, como lo estamos viendo, y que no ha sido debidamente explicada por Humberto Moreira. Me parece que este es el gran tema, o sea, la irresponsabilidad del hoy presidente del PRI respecto de la contratación de deuda, esos 30,000 o más de 30,000 millones de pesos que dejan hipotecados, dejan muy comprometidos a muchas generaciones de coahuilenses, porque pagar una deuda así no va a ser nada fácil. Entonces me parece que ahí falta una explicación de cara a la sociedad, ¿no? de Humberto Moreira como gobernador. Me parece que ahí está un gran tema que no ha sido debidamente conocido por la sociedad. Pues muchísimas gracias a todos.